Bienvenidos a una enseñanza más de tu servidor, el pastor Chito Rendón te saluda, pastor de Ministerios, la Iglesia de la Reunión. Es para mí un honor el poderme acercar ahí a donde tú estás y poderle pedir a Dios que nos hable, nos ministre, nos enseñe y que podamos gozarnos en su palabra. Recuerda, siempre será mi clamor, pedirle a Dios que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Sí, Señor, ayúdanos a poder crecer en ti, conocerte más y conocer de tu carácter. Y este es el tema que vamos a entrar el día de hoy. Cómo conocer al Padre de tal manera que podamos vivir bajo ese temor reverente por el cual Él nos cuida, Él nos guarda y asimismo Él nos observa. Bien, si tú estás en Guatemala, visítanos, será una cortesía y una alegría el poderte recibir, conocerte personalmente, estrecharte y bendecirte. Será siempre un honor poderlo hacer. Bien, acompáñame en oración y vamos a introducir con este clamor. Padre, te alabamos, te exaltamos, Señor, te rogamos, seas tú quien nos hable en este servicio, Padre, y que podamos, Señor, conocer más de tus secretos. Aquel que ande afligido, Señor, atiéndelo, guárdalo y sobre todo, Padre mío, resuélvele. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. En estas semanas comencé un discipulado llamado Los Libros Memorables o Memorables. ¿Qué son estos? Bueno, ahí explico que el Padre registra. Él lleva como que nos enseña y nos anima que tal como Él lo dice, lleva como unas crónicas, memorias de lo que uno hace, del diseño por el cual uno vino. Y así él, en ese discipulado hablo de que hay 17 términos y muchos de estos libros pues tienen diferentes nombres, pero hay algunos que son muy específicos, como el libro de las obras, el libro de las memorias, pero el muy importante y el que es clave es el libro de la vida, el cual se le llama también el libro de los justos, el libro del Cordero, ¿verdad? Y el libro de los que temen al Señor. Entonces, cuando estaba yo navegando con este tema de aquellos que temen al Señor, llegué a la conclusión que hay como que una condición muy particular para aquellos que temen al Señor. Y entender de que cuando habla en la Escritura el temor al Señor o el temor a Dios, no se trata de un temor de pánico, menos de pavor, sino es como una reverencia, una sintonía de un temor de saber que Él me observa. ¿Sabes? Como yo lo explicaba, es como aquel padre que le dice al hijo, te estoy observando, pórtate bien. Al niño, cuida bien a ese juguete, no pintes la pared. Y está el padre observando y el niño está volteando las miradas y se le queda viendo al padre, no me está viendo y hace la travesura. Entonces, llegó un momento en que cuando el padre lo corrige, ya el niño prácticamente se pone en orden y a cada rato está, porque sabe, pues obviamente que el padre, si no, él le cae. Bueno, Dios no es que Él nos observa para castigarnos, sino que es una actitud del creyente. Saber que por cuanto tenemos un Padre amoroso, Él pues nos cuida. Entonces, qué curioso porque el Padre dice que a estos que le temen, Él los ama y los cuida de una manera muy especial. Mire dónde aparece este verso acerca de este libro que les mencioné hace un rato. En Malaquías, capítulo 3, verso 16, dice de esta manera. Entonces,
Los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial. Mire, un libro memorial para los que temen al Señor. O sea, un libro para los que temen al Señor. Para los que estiman su nombre. Y ellos, dice el Padre, serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo preparé mi tesoro especial. O sea que Él compara que aquellos que le temen son un tesoro especial para Él. ¿Por qué? Porque ellos han rendido su voluntad para tener esa actitud del temor reverente. ¿Qué particular qué es ese amor reverente o ese amor que Dios da a aquellos que le temen reverentemente? Valga la redundancia. ¿Qué es? Bueno, la Escritura dice, ¿sabe? La Escritura tiene muchas características. Hay un sinnúmero. No bastaría una sola enseñanza para hablar de todos los versos que hablan de las bendiciones que Dios otorga a los que le temen. Pero hoy traigo algunos particulares y algunos que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, dice en Isaías 33:6 de esta manera. Mire cómo dice, póngale atención. Él será la seguridad de tus tiempos. En otra versión dice que Él reinará sobre los tiempos. Abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento, que es el temor del Señor, que es su tesoro. O sea que a aquel que ha logrado desarrollar en sí mismo un temor al Señor, el Señor le garantiza, pues, que Él puede gobernar sobre el tiempo de esta persona. Darle la seguridad que le va a ir bien. ¿Por qué? Porque lo va a abundar en salvación, sabiduría y conocimiento. ¿Sabes tú que la Escritura hace mencionar uno de los versos muy particulares sobre el temor al Señor? Dice en Proverbios capítulo 1, verso 7, ¿sí? Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea que aquel que teme al Señor, como el Padre viene, sopla y nos vierte o nos da sabiduría. Nos da convicción de la salvación y sobre todo conocimiento. Prácticamente lo que hace el Espíritu Santo cuando desciende sobre alguien, porque dice que el Espíritu Santo nos da pues sabiduría, conocimiento, revelación del Padre, de esa habilidad para diseñar cosas nuevas. Es algo muy lindo. Eso lo encontramos en Éxodo 36 acerca de aquellos que recibieron el Espíritu de Dios para edificar el templo del Señor. Pero no se ha dado cuenta cuando dice cómo es que Él nos puede dar seguridad en los tiempos. Bueno, yo me atrevería a, como un paréntesis, a pensar que aquel que ama de tal manera y que tiene ese amor reverente hacia con el Padre, Dios le va a mostrar los tiempos. Por ejemplo, si ahorita estamos viendo, como dice el Señor, mira, observen los cielos y van a ver que estamos en ciertos tiempos muy cercanos que hablan acerca de su nuevo advenimiento, de su venida. ¿Y por qué lo hace? Porque Él dice que aquellos que están con el temor de Dios serán llamados hijos de la luz. Y como son hijos de la luz, aquel día no los asombrará, no los encontrará como ladrón en la noche, sino que para ellos tendrán ellos conocimiento de los tiempos. Sabrán, hey, ya viene el tiempo. Es como aquel agricultor que viene y saca su mirada, mira hacia arriba y dice, ya viene la lluvia, ya viene. Ya es el tiempo de sacar el paraguas o de poner la semilla. Bueno, total es, un agricultor sabe los tiempos. Igual nos dice que nosotros podemos conocer los tiempos específicos. ¿Pero por qué? Porque hemos aprendido a someternos en el conocimiento del Padre. Pero mire qué más dice acerca de aquellos que no quieren recibir ese conocimiento. Mire lo que dice
Proverbios 1:28, capítulo 1, versos 28 y 29. Entonces me invocarán, pero no responderé, dice el Padre. Me buscarán con diligencia, pero no me hallaron, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. O sea que en otras palabras, Él te dice que aquellos que no escogieron aprender a tener ese temor de Dios, sino que de alguna manera menospreciaron la sabiduría, el conocimiento, el Padre dice, bueno, yo a ellos no me les voy a acercar. Con ellos me hago oídos sordos. Con ellos pues no me van a poder encontrar. No es que Él se esconda, sino que como ellos están buscando otros rumbos, prácticamente encontrarán pues el deseo de sus anhelos, ¿verdad? Entonces, yo hoy te quiero animar que despertemos en nosotros ese deseo de decirle, Señor, enséñame a poder tener temor de ti. No ese temor de miedo, sino poder yo vivir bajo esa convicción que tú estás conmigo, tú me observas, así como el Espíritu Santo está sobre nosotros, está dentro de nosotros y está con nosotros. Entonces, de esa manera podemos caminar como caminaron los antiguos. En los antiguos hay algunos particulares que habla la Escritura que caminaron bajo el temor del Señor. Y uno de estos, por ejemplo, fue Abraham. En el capítulo 22 hace mención cuando Abraham está por sacrificar a su hijo. Y en el momento que va con la daga hacia el muchacho, el ángel lo detiene y le dice, ya vio el Señor que tú eres un hombre temeroso. El Señor es temeroso. Tú eres temeroso. Por cuanto, o sea, cuando él decía temeroso era como que tal es tu convicción de que Dios te controla, que tú eres obediente. Entonces él dice, no le quites la vida al muchacho, el Señor te dará una ofrenda. Y casualmente él voltea y dice que atrás estaba un carnero, el cual él ofreció. Entonces, ¿qué sucede cuando uno vive al temor de Dios? El temor de Dios, que Dios se vuelve su proveedor. Dios se vuelve como aquel que te dice, yo te he escuchado, eres un hombre obediente, obediente en todo sentido. Bueno, miremos otro ejemplo. Por ejemplo, José. José, usted se acuerda, José el soñador. El José que fue vendido como un esclavo, pero era necesario para que él pudiera, pues obviamente, adivinar los sueños, bueno, no adivinó, él interpretó, los sueños del faraón porque Dios se lo interpretó, y entonces él fue colocado como primer ministro de Egipto. Y dice que como Dios todo es perfecto, cuando hubo una sequía, llegaron la familia de José, y dice que él, como habían pasado muchos años, habían pasado alrededor de unos, pues pareciera como unos 20 años, él ya no era reconocible él como aquel muchacho de 17 años cuando lo vendieron. Ahora ya era un hombre con familia, y obviamente él utilizaba también la vestimenta egipcia, se pintaba. Entonces dice que los hermanos no lo reconocieron, pero él sí los reconoció. Nuevamente él los pone a prueba delante de su corte, pero él dice algo muy particular, y él les dice, por cuanto yo tengo temor de Dios, yo les digo que ustedes hagan lo correcto. O sea que él les manifiesta que él, aunque pareciera que fuera egipcio, él tiene el temor de Dios. Y les dice que ellos tienen que vivir con el temor de Dios, porque realmente no han manifestado que vivan bajo esa, llamémosle, esa línea de conducta, ¿verdad? Miremos otro personaje. Este es muy particular, Abdías. Abdías aparece en 1 Reyes, capítulo 18, verso 3, ¿verdad? ¿Quién fue Abdías? Bueno, él vivió en el tiempo del rey Acab
cuya esposa era Jezabel. Ambos eran realmente personas muy diabólicas. Es más, de Isabel se refiere la escritura como hechicera. O sea que podríamos decir que sobre ellos gobernaba un espíritu inmundo terrible. Pero en esa época se levantó Elías. Entonces Elías tuvo una confrontación muy fuerte con Jezabel. Porque si algo quiso Jezabel en esa época era quitar a todos los profetas genuinos de Dios. Y Abdías, ¿sabe qué hizo? Él protegió, dice en Primera Reyes 18:3, porque él era una persona que tenía el temor de Dios. Él se volvió protector de los profetas. ¿Y por qué tiene que ver esto con nosotros o en estos últimos tiempos? Porque el Señor dice que en estos últimos tiempos lo que el Señor va a derramar o va a enviar es el espíritu de Elías. Así lo dice en los últimos versos de Malaquías, el libro del profeta Malaquías. Y de ahí el Señor cerró, ya no habló hasta cuando empezaron los evangelios. Pero él dice ahí que él enviará al espíritu Elías antes que venga el día grande y terrible. Eso quiere decir, si nosotros estamos ahorita a las puertas de ese día terrible, grande y terrible, pues debiéramos de creer que lo que va a haber lo que estamos viviendo en estos tiempos es una confrontación muy fuerte para apagar la verdadera profecía, o sea, los profetas de Dios. Y se están levantando muchos falsos profetas. Qué interesante, porque Dios ahorita nos muestra que aquel que vive bajo el temor de Dios va a poder encontrar dirección genuina, o la palabra profética más segura, que es la escritura, va a poderle hablar a muchos en gran manera. Qué hermoso, ¿verdad? Porque no cabe duda que si algo quiere hacer el Padre es mostrarnos cuán amor Dios le ha dado a aquellos que le aman, ¿verdad? Que buscan al Padre, ¿verdad? Bueno, mire cómo dice Job capítulo 1, verso 1, ¿verdad? Acuérdense, Job era aquel hombre que perdió en un día su familia, su patrimonio, y lo más, tal vez diría yo, duro es perder el respeto de su esposa, y asimismo también él perdió su salud. Pero cuando se refiere de Job, dice en el verso 1, capítulo 1, mire cómo dice, que Job era intachable, recto, con un temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que aquí encontramos otras cualidades de lo que provoca el tener el temor a Dios. El que vive bajo ese temor de Dios, de alguna manera comienza a convertirse en una persona intachable, recto y apartado del mal. ¿Por qué? Porque el Padre lo guarda, el Padre lo cuida, el Padre lo dirige. Qué hermoso, ¿verdad? Ver que el Señor está con aquellos que le buscan. Bueno, miremos otro personaje muy particular, y esto es Jonás, ¿verdad? Jonás, ¿se acuerda? Es aquel hombre que Dios le dice, ve y sentencia a Nínive que los voy a destruir. Y bueno, él viene y obviamente lo hace, pero primeramente él no quería. Entonces él dijo, yo no quiero dar esa sentencia, porque es más, él empieza diciendo, hablando del carácter de Dios. Es que Dios es misericordioso y seguramente Dios los va a perdonar. Por eso no voy. Le dice que él agarró y se fue en una dirección opuesta a Nínive, en un barco. Y dice que cuando iba en esa dirección opuesta, Dios permitió que hubiera una tormenta, de tal manera que ese barco estaba por hundirse. Y ya estaban por precipitarse cuando los marineros se dan cuenta que Jonás, dormido, haciendo la mema en su camarote.
Entonces, ¿cómo es esto? Y lo mandan a llamar y dijeron, tú sabes algo porque estás demasiado tranquilo. Entonces él viene y les dice así, esa es la expresión que él utiliza en Jonás capítulo 1, verso 8, los versos anteriores a este que vamos a leer ahorita. Y él les dice que él, por cuanto tenía el temor a Dios, él pues escuchó la voz de Dios, pero él no obedeció la voz de Dios. Y les dice, la única forma para que esta tormenta se tranquilice es que ustedes me tiren al mar. O sea, prácticamente me maten, ¿verdad? Entonces los marineros dijeron, ¿cómo vamos a hacer eso? Y ellos empiezan a evadir esa indicación de Jonás, pero mientras más le evadían, la tormenta más arreciaba. Entonces vienen ellos y dice que ellos aprenden en ese momento a tener temor de Dios. Ellos dicen y se humillan delante de Dios y le dicen, bueno, por amor a nuestras vidas y a toda la tripulación, vamos a hacer lo que este hombre nos dice. Entonces, vienen y lo tiran ya sabe usted la historia, lo tiran al agua y un ser marino pues digiere a Jonás, ¿verdad? Después lo escupe en las costas de Nínive. Pero aquí el mensaje es que aquel que vive bajo el temor de Dios es capaz de poder transmitir a otros para que puedan tener esa misma experiencia de tener el temor de Dios, aunque lo hizo Jonás, aunque por las malas, pero lo logró hacer. Miremos otro personaje, David. David, usted sabe, mire, a mí siempre me va a enternecer la vida de David. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo la esperanza de que Dios puede alcanzarnos a pesar de lo malo que nos conduzcamos o que nos portemos o las debilidades que tengamos. Porque David realmente hizo cosas terribles que ante nuestros ojos o ante nuestra falta de misericordia, prácticamente a David lo hubiéramos sentenciado. Porque imagínense, él fue adúltero, fornicario, mentiroso, homicida. Imagínense todo en un pequeño lapso de tiempo. Y David aprendió a arrepentirse. Se arrepiente y él aprendió a que aquel que vive bajo el temor de Dios alcanza la misericordia. Y por eso dice el Salmo 25:12 de esta manera. Él dice, a aquellos que han alcanzado el temor de Dios, Dios mismo los dirige, los instruye para que puedan decidir en el camino. O sea, yo le llamé instruidos ante la indecisión. Qué increíble, ¿verdad? Señor, qué cantidad de personajes aparecen con el temor de Dios. Y voy a cerrar con un último que es nada menos que Noé. Usted ya sabe, Noé, pues fue el que construyó el arca en una época cuando no llovía, pero dice en Hebreos 11:7 que él construyó este bote, llamémosle, o este barco, para poder salvar a su familia. ¿Por qué? Creyendo de que si Dios le había dicho algo, eso los podía también preservar. Entonces, ¿sabe qué es otra característica del temeroso de Dios? Que empieza a tener carga por los suyos y empieza a creer ante lo imposible. Se vuelve obediente. A mí me impresiona, por ejemplo, me trato de ponerme en las sandalias de Noé. Imagínense que en esa época no existía la lluvia. Ellos no conocían lo que existía es que de la tierra, de la superficie de la tierra, se levantaba al cielo un vapor húmedo. Esa era la humedad que ellos conocían. Y empieza a construir un barco que le dijeron, pero ¿por qué un barco en un lugar seco? Como que el mismo aire lo va a levantar. O sea, ante esto él despertó la crítica de la locura, que este debe estar loco. Y eso es lo que sucede. Dice que como en los tiempos, acuérdense que estamos hablando que el Señor está a las puertas. Y el Señor mismo dice
que estos tiempos, cuando Él está a las puertas, iba a ser como en los días de Noé, los días de Lot, o sea, con Sodoma y Gomorra. Entonces, en el caso de Noé, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Creer que si Él dice que está a las puertas, Él está cerca y que yo debo de construir lo necesario para salvar a mi familia. Y que de esta manera todos podamos tener esa seguridad que Él nos quiere bendecir. Oye lo que te digo, Dios te quiere bendecir. Mire, yo no me quiero ahorita poner el fustán con picos diciendo que el Sanchito, no, porque yo sé que tengo mis debilidades y ocasionalmente me tengo que poner de rodillas diciéndole al Padre, Padre, perdóname por esta respuesta que hice o por esta situación que me pasó. Siempre hay cosas que a veces uno comete. Y ¿sabes qué? Cuando a veces me levanto de ese momento de estar en la presencia del Padre, siento en mi corazón que Dios me dice, bien hecho, hijo mío, ahora es tiempo que te pueda bendecir. Y si algo que nos puede hacer el Padre es que Él quiere bendecir a aquellos que le temen, que podamos vivir bajo ese temor de Dios. Mire, varias veces yo he utilizado este púlpito para contarle que cuando yo trabajaba en lo secular, yo estaba en reuniones de junta directiva con ejecutivos, personas profesionales con cierto conocimiento, obviamente laico en sus áreas, en sus carreras. Y lo espiritual para ellos pues es obviamente muy complicado. Y yo estaba en reuniones y habían momentos en que yo tomaba la decisión de decir, yo escojo ese proyecto o eso que están ofreciendo. ¿Por qué? Porque yo decía, yo estoy convencido que mi Padre me quiere bendecir y que Él es capaz de mandarme la bendición para poder salir adelante. Y mire, casi me pasó 2 veces que llegando yo a mi oficina diciéndole, Padre, yo escuché tu voz. Yo sé que tú estás conmigo. Y mire, generalmente toc toc la puerta o entraba el correo electrónico o la llamada telefónica. Por lo menos 2 veces me sucedió en que uno fue de repente cuando veo mi computadora veo la respuesta de lo que yo estaba pidiéndole por medio de un correo, y después que alguien llegó y me tocó la puerta en otra oportunidad diciéndome, ingeniero, tengo entendido que usted va a entrar en este proyecto, pues quiero decirle que yo donde trabajaba eso hacía, yo le puedo ayudar. Y yo decía, pero ¿cómo se enteró? ¿Cómo vino? O sea, para mí era muy asombroso lo que el Padre dice, porque Él, si en algo quiero yo al Padre es que Él nos quiere bendecir. Bueno, entonces al que teme al Señor, tenga por seguro que Dios le va a bendecir espiritualmente y materialmente. ¿Sabe que hay muchas bendiciones al que le teme a Dios? Mire, por ejemplo, dice el Salmo 111, verso 5, de esta manera. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. El Salmo 34, 9 dice, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Y mire lo que dice el Salmo 128, 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Mire, qué bendito. Eso es como aquel verso que dice, no he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendiga pan. Bueno, igual de misma manera dice aquí que el Padre al justo le va a dar alimento. Al justo no le será falta nada. Y dice que Él derramará bendición. Yo estoy atravesando ahorita un momento de una necesidad específica. No se lo voy a contar porque no quiero yo comprometerlo. Pero estoy haciendo mi proyecto, bueno, ya se lo voy a contar. Estoy haciendo mi proyecto, mi casa, que en varias ocasiones lo he dicho.
Yo ya tengo mi casa, la construí hace muchos años, pero ahora que se casaron mis hijos, siento que la casa quedó muy grande, pero tenía mis ahorros y yo tengo a pastores que se reúnen conmigo cada 2 meses y a todos yo los he desafiado por la fe para que se metan a algún proyecto para poder desafiar su fe y poder construirle casa al Señor. Entonces yo sentí en mi corazón, es muy fácil que he empujado a muchos, pero yo no me empujo a hacer algo nuevo. Entonces yo me metí a construir mi casita a la par de esta casa que donde vivo, con mis ahorros limitados, pero diciéndole, yo, Señor, voy a seguir creyendo. Y ahorita llegué al momento en que ya veo que el cochinito está vaciado, está casi llegando al fondo, y empiezan las dudas. ¿Será que me vas a bendecir? ¿Será que voy a poder ver? Y yo te quiero decir, como justo declaro que mi Padre va a estar delante de mí. Él me va a bendecir. Aleluya. Y yo por eso te digo, atrévete a creerle a mi Padre, porque tiene bendiciones al que le teme al Señor. Bueno, pero también el Padre dice que nos quiere dar bendiciones espirituales. Por ejemplo, el Salmo 85:9, que lo que Él le garantiza al que le teme es la seguridad de la salvación. Mire cómo dice, ciertamente cercana está su salvación, dice, para los que le temen, para que more su gloria en esta tierra. Qué lindo para poder saber, Padre, yo sé que tú me garantizas la salvación. Y dice el Salmo 103 de esta manera, que este verso es el que me agrada muchísimo. Dice también, el Salmo 103, verso 11, dice así, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Bueno, mire, solo deténgase un ratito. ¿Quién no quiere la misericordia del Padre? Todos debemos de pedirle, Señor, ten misericordia de mí. Y aquí dice Él que para el que le teme, esa misericordia es como la distancia de aquí hasta la bóveda celeste. Imagínense qué distancia será. Mire el verso 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. O sea que aquí hay esperanza de saber que aunque no seamos perfectos, podemos tener la seguridad que Papito nos va a perdonar si nos arrepentimos. Que Papito nos va a cuidar como un buen padre. Que Papito pues de alguna manera te dice, ¿por qué temes? ¿Por qué te angustias? Si yo te tengo cubierto, guardado. ¿Por qué? Porque yo tengo compasión de ti. O sea, ¿sabe? Cuando yo veo esta palabra que el Señor se compadece de sus hijos, puedo pensar que Dios siente. O sea, que Él tiene sentimientos. Entonces Él tiene alma. Bueno, no sé si tiene alma, pero lo que sí te puedo asegurar que en su esencia Él puede percibir, así como Jesucristo percibía el enojo, pues cuando Él limpió el templo, pues de la misma manera el Padre tiene ese amor de tal manera que al que le teme, Él es capaz de darle la protección que necesita. Qué hermoso esto. Bueno, miren, ¿qué otras cosas suceden a aquel que le teme? El Salmo 145:19 dice de esta manera, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Cuáles? También escuchará su clamor y lo salvará. O sea que aquí la palabra clave es que Él cumplirá el deseo. ¿Quién no quiere que el Señor le cumpla algún deseo? Yo, la verdad, lo deseo. ¿Sabe qué dice el Salmo 34? Dice, ¿verdad? Que el que se deleita, 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él, en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. 37:4. Y este es el Salmo 34:7. Mire, dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los
rescata. ¡Qué cantidad de versos, de promesas, de bendiciones hay para aquel que le teme! Yo diría, pareciera como que no pararan los deseos del Padre, pero Él lo que dice es, como dice aquí, que entendamos. En el Salmo 31, 19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que le temen. La bondad de Dios es inmensa. Es inmensa. Y Él te dice, solo cree que yo amo a aquellos que se refugian bajo mi presencia, bajo mi manto, bajo mi cobertura, bajo mi cuidado. Porque Él es un buen papá. Y creo que el Padre lo que está esperando tanto es que su iglesia se prepare para poder estar en su encuentro, poder llegar al encuentro de nuestro amado Señor Jesucristo y poder estar delante de su presencia para poder reinar y gobernar con Él. Y por eso Él nos ofrece también bendiciones eternas, ¿verdad? Yo le llamé, hablamos bendiciones materiales, bendiciones espirituales y ahora le llamo bendiciones eternas. Porque dice de esta manera en Malaquías capítulo 4, verso 2. Mas vosotros que tomáis mi nombre, que teméis, el que teme su nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. O sea, como que el Señor se levantará con sus alas. ¿Por qué? Quiere decir que desde los aires. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. O sea, usted puede imaginarse saltando. Y dice la Escritura que nos levantaremos como las águilas. ¿Sabe cuándo veo yo esto? En el rapto del arrebatamiento. Que el Padre esperando en los cielos a su amada y ésta se levanta con una expectativa de su amado. Qué lindo, ¿verdad? Y el Salmo 25:14, bueno, lo que dice es, los secretos del Señor son para los que le temen y le dará a conocer su pacto. Ay, Señor amado. Que podamos conocer en la intimidad lo que tú tienes para nosotros. ¿Sabes? No hay cosa más hermosa que conocer el carácter de Dios. Y para conocer el carácter de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Es, pues, habitar un poco o tratar de meterse más con las cosas de Él. Entonces, conforme uno conoce más al Padre, conoce su carácter, su forma de ser, eso me da a mí deseo de poder decirle, Señor, yo quiero refugiarme bajo tu mano. ¿Por qué? Porque es un temor reverente del cual tú, pues de alguna manera me vas a proteger. Por eso nuestro clamor debería de ser, Señor, enséñame a poder temerte reverentemente, ¿verdad? ¿Cómo poder hacerlo? Bueno, el Señor nos da versos también que nos muestran cómo enseñaba Él al pueblo de Israel a que puedan tener ese temor de Dios reverente. Entonces mire cómo dice Deuteronomio capítulo 4, verso 10. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, aquí está hablando Moisés, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. O sea que el temor de Dios se puede enseñar. ¿Cómo? Pues si desde pequeño le enseñamos a nuestros hijos, tienes que ser obediente al Padre. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos a un Dios al cual debemos de buscarlo continuamente. Eso hace que al escuchar nosotros las palabras que Dios dice y por medio de la Escritura inclusive, vamos a aprender a temerle. ¿Cómo se aprende el temor de Dios? Conociendo las palabras que salen de la boca de Dios que yo puedo leer en una escritura. Dios se puede hablar de muchas formas, por medio de la Biblia, por medio de un líder espiritual, incluso Él dice que Él habla por medio de la naturaleza, pero que todos podamos saber que si Él es capaz de tener control sobre las tormentas,
¿cómo no va a tener control de nuestras vidas? Si Dios hizo la naturaleza, esas flores del campo con esos colores bellísimos, ¿cómo no va Él a vestirnos con lo mejor que Él tiene? No estoy hablando de marcas, sino que no te va a hacer falta. Ah, qué lindo, ¿verdad? Porque Él, en las bienaventuranzas, cuando hace mención de que buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, ahí dice inclusive que es, por ejemplo, dice, si Dios alimenta a los pájaros del campo, ¿cómo no te va a alimentar? Si Dios viste, dice, a las flores del campo, ¿cómo no nos va a vestir? O sea que nos muestra tantas cualidades de su amor. Mire, y también el Señor da un ejemplo. Cuando Él empezó a establecer leyes y mandatos, en el libro de Deuteronomio dice, y cuando se levante un rey, le van a enseñar a que él tenga temor de mí. ¿Cómo le van a enseñar? Bueno, y él da ahí la explicación. Entonces mire cómo dice en Deuteronomio, capítulo 17, verso 18 y 20. Y ya con esto termino. Escribirá, o sea, este rey, para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. ¿Qué es lo que escribirá? Pues obviamente los mandatos que Dios le dé. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor Dios de su Dios. O sea que aquel que lee los mandatos de Dios, en ese entonces era la Torá, para nosotros es la Escritura, la Biblia, vamos a aprender a temer al Señor nuestro Dios, observando cuidadosamente las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Y qué sucede? No se elevará nuestro corazón sobre nuestros hermanos, no seremos altivos, no se desvíe el mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. En otras palabras, que aquel que tiene temor de Dios quiere aprender más de ese temor. ¿Cómo? Llenándose de las promesas que Dios tiene, llenándome de lo que Él dice, llenándome de lo que Él dejó escrito. Y de esa manera yo voy a aprender a tener más temor. Aleluya. La verdad es que el tener temor de Dios no se aprende de la noche a la mañana. Yo he llegado a la conclusión que uno puede tratar de decir, quiero tener temor de Dios leyendo un libro o leyendo la Biblia, y nunca lo vas a obtener. Pero sí lo puedes tener si decides hoy abrir tu corazón y dejar que el Señor empiece gobernando tu vida, que Él gobierne de tal manera que Él pueda poner sobre ti su bandera, así como lo dice el Salmo 64. Has dado a los que te temen bandera. ¿Qué es lo que sucede cuando uno pone una bandera? Una bandera la pone, ¿qué significa? Es una identidad. Aquí esta bandera es la de mi país, o esta bandera identifica un credo o alguna convicción. Y entonces yo pongo una bandera que es mi amor por el Padre, el temor que yo le tengo al Padre. Por causa de la verdad, alzaré esa bandera. Yo hoy le pido a Dios que tu vida se convierta en un cúmulo de experiencias, pero que sean gobernadas por el señorío del Padre. Y que tú puedas en cada experiencia decir, Señor, cada vez que yo recuerdo cómo tú dirigiste mis pasos, me hace recordar que yo tengo que ir más bajo ese temor reverente del Padre. Yo quiero bendecirte y orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todo aquel que me está escuchando, bendigo su vida, bendigo su caminata, pero sobre todo te pido, Señor, que tú te vuelves por Padre, te conviertas en Señor de sus vidas, para que podamos temerte de todo corazón. Señor,
Aquel que tiene tribulación, aflicción o angustia o preocupaciones, líbralo de esa angustia. Si estás enfermo, te declaro sano por el poder de Dios. Si estás con escasez, Señor, manda y da la luz para que puedan encontrar la luz, para encontrar una puerta de bendición para poder encontrar una respuesta en tu necesidad. Y si tienes problemas en casa, Señor, o en tu trabajo, Padre, que encuentres la sabiduría para poder resolver esa relación. Padre, que Cristo Jesús esté en el corazón nuestro siempre. Con esto finalizamos, mis hermanos. Dios me los bendiga y seguimos adelante. Bendiciones.